bendición, en oración y en victoria me levanto hoy. Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Y veo acá el cartel de presentación de Liam. No hay mejores manos para poner a nuestros hijos, sino las manos del Rey soberano Dios, de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y en esta mañana, cuando el pastor me dice: Daniel, ¿querés compartir la palabra con nosotros? Uno siempre que tiene que estar listo, porque para eso fuimos llamados, para anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es un placer para mí, una gran responsabilidad. Y en esta mañana, al abrir su palabra, voy a tratar de tener un mensaje corto y claro acerca de lo más importante, que yo creo que es lo más importante y que ha transformado la vida de todos nosotros. Así que perdónenme en que los hice sentar, pero vamos a ponernos todos en pie y vamos a orar para que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Yo no sé si es para que todos nos despertemos, pero vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria y la honra. Y sobre todo, bendito Dios, poniendo la mano sobre tu palabra. Declaramos, bendito Dios, en esta mañana que tu Espíritu Santo va a escudriñar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Va a llegar hasta lo más profundo de nuestra alma y corazón. Y va a sanar, y va a salvar. Y va a poner en cada uno de nosotros, bendito Dios, el arrepentimiento, el convencimiento de pecado, que es lo que dice tu palabra, y nos va a dar una nueva vida. Padre del cielo, bendito Dios, te alabamos, te adoramos, te damos toda la gloria, porque tu palabra, en tu palabra está el poder. En ti, oh Dios, y solo en ti. Nos humillamos delante de ti y rogamos para que tu bendición y tu salvación hoy esté en este templo, en este lugar. Padre del cielo, te adoramos siempre a ti. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Y pueden tomar asiento, queridos hermanos. Y escuchaba a Carlos que decía más temprano: no sé por qué estoy diciendo lo que digo, pero el único camino de la salvación es Jesucristo. Y el Espíritu de Dios nos confronta y nos guía. Y en esta mañana voy a dar un mensaje muy corto y claro. Y el mensaje de esta mañana está centrado en la cruz. La cruz de Cristo. Y estaba parado ahí, estaba adorando y decía: bendito Dios, la mayoría de las personas que están aquí son creyentes. ¿Por qué quieres que dé este mensaje? Que hable de este tema. Y cuando yo viajo, yo tengo que viajar permanentemente para mi trabajo y viajo para aquí. Y en el auto voy escuchando. Le he pedido a mi hija que me grabe en una lista de reproducción de Spotify predicaciones. Y voy escuchando y Dios siempre me bendice. Hay un gran predicador que todos deben conocer, que es Billy Graham, un predicador que ya partió a la presencia del Señor. Y el mensaje de la cruz es lo que transformó nuestras vidas. Este gran evangelista siempre hablaba de esto. Y
Y quiero compartirles, venía escuchando esta pequeña mensaje una y otra vez. Yo acepté a Jesucristo cuando tenía 15 años de edad, me hizo acordar mucho el niño que está acá, el joven que está acá. Yo tenía 15 años de edad cuando acepté a Cristo como mi Salvador y eso transformó mi vida. Hoy tengo 51 años, voy para 52. Pruebas muchísimas, pero la sangre de Cristo siempre nos ha vuelto a levantar. ¿Y saben qué? Vamos a arrancar con el mensaje de la cruz. La cruz como símbolo, la cruz como elemento. ¿Sabían que la cruz se remonta a China y a India antes del sacrificio de Jesucristo en la cruz? La cruz siempre fue usada en China, India, en Asia y adoptada por los romanos como un elemento de tortura, como un elemento de castigo, como un elemento de sufrimiento, en donde las personas o el delincuente era colgado, a veces lacerado, y dependía de la zona o la región, era atado o era clavado, y era elegido como método de castigo porque era tremendamente doloroso. Y la persona podía estar, dependiendo del método, dependiendo de la situación, hasta 6 días colgado de la cruz, en agonía. La cruz era en ese momento usado como elemento de castigo y también de exposición. Se ponían las puertas de las ciudades, a las entradas de las ciudades, para que aquellos delincuentes que llegaban y entraban a las ciudades vean y digan: así tratamos a los delincuentes. Ojo con lo que vas a hacer si entras a la ciudad. Antes las ciudades estaban generalmente amuralladas y tenían puertas, como también lo tenía Jerusalén. Y habían lugares reservados para estos eventos de crucifixión. Era tan horrible, era tan directo, que vos venías llegando a las ciudades, antiguamente entrabas y tenías a los laterales, en los lugares altos, las cruces con la gente gimiendo, con los delincuentes que habían sido condenados, desgarrados de dolor y sangre que chorreaba por sus cuerpos. Gritos desesperados de agonía. Y si vos llegabas a esa ciudad con las intenciones de robar, con las intenciones de hacer algo incorrecto, la pensarías, ¿no, Carlitos? Varias veces. Era el lugar destinado para aquellos delincuentes. Se exponía, era el lugar de aquel que merecía el castigo. Pero luego, en el año 1400, Constantino se profesa cristiano por un evento particular, y a partir del año 1400 la cruz deja de ser usado como un elemento de castigo. Nunca más la cruz fue usado como un método de tortura y empezó a ser usado como un elemento, una figura del cristianismo, porque fue el lugar a donde nuestro Señor Jesucristo se derramó una vez y para siempre por ti y por mí. Le estoy dando un poco de historia. Hoy en día la cruz sigue siendo un símbolo de nuestra fe. Como cristianos en nuestros hogares, o luego de esto que sucedió, los primeros cristianos labraban o marcaban o pintaban en sus casas, en sus carretas, el símbolo de la cruz. O muchos de nosotros tenemos
algo simbólico de la cruz en nuestros autos, en nuestros hogares, que son el símbolo de nuestra fe, de donde hemos creído, lo que hemos creído. Como está la cruz roja, hoy la cruz se usa como símbolo de bienestar, como símbolo de ayuda, como símbolo de perdón, como símbolo de esperanza. Ahora, quiero que vayamos a la palabra de Dios. Y el pasaje que vamos a leer parece muy complicado, pero ¿saben qué? Es imposible, como decía Carlos, llegar a una eternidad con Dios sin pasar por esa cruz. Porque el único camino para ser salvos es Jesucristo, es su sacrificio en la cruz. Entonces, no sé cuál es la voluntad de Dios, sí sé cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, es que seamos santos como Él, pero no sé por qué estás hoy aquí. No sé si viniste a buscar sanidad, si viniste por un dolor, si viniste por una necesidad, si viniste porque no tienes trabajo, o buscas de Dios o necesitas de Dios. Pero hoy el Señor va a rescatar primeramente lo que es fundamental, que es tu vida eterna, la salvación de tu alma, que es lo que Dios vino a hacer en la cruz. Y muchas veces como creyentes perdemos ese primer amor, perdemos el motivo, la sustancia que nos sostiene, lo que es más importante. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículo 4. Y dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, que es el perdón y la vida eterna, eso lo estoy agregando, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¡Aspa! ¡Qué palabra!, ¿no? Querido hermano, Jesucristo, Santo, Dios, no conoció pecado. Jesucristo se dio en esa cruz por vos y por mí, una vez y para siempre, para que cambiemos de vida, para que una vez que hayamos degustado de esa salvación, no retrotraigamos nuestra vida, no caigamos nuevamente en pecado, que cambiemos nuestra vida, porque cada vez que nosotros desoímos la voluntad de Dios, empezamos a crucificar nuevamente a Jesucristo, como dice el versículo 6, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Saben una cosa? La cruz, es tan grande la cruz, es tan grande la amplitud de la cruz. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entender de que no nos podemos ir afuera del amor de Dios. No sé cómo has venido en esta mañana, no sé cuál es tu problema, pero lo que te quiero decir que más allá de tu situación, no podés ir afuera del amor de Dios. No te podés escapar del amor de Dios.
Muchas veces he escuchado, he hablado con amigos, he hablado con personas, llevado el Evangelio y me han dicho: Daniel, yo soy demasiado malo, he hecho demasiadas cosas horribles para que Dios me perdone. He hecho atrocidades que, Daniel, ni siquiera me atrevo a contártelas. No puedo ser alcanzado por amor de Dios. Pero verdaderamente Dios murió por todos. Hay una persona en Estados Unidos que en una noche de alcohol, en una noche de descontrol, llegó a su casa y con un ladrillo, estando totalmente alcoholizado, mató a su madre a ladrillazos. Obviamente que fue a la cárcel y estuvo 9 años en la cárcel. Y en la cárcel conoció a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y cambió su vida. Y Dios lo perdonó. Hoy es pastor evangélico. Y lleva el mensaje de Dios. ¿Saben por qué? Porque yo necesito del perdón de Dios cada día. Porque yo no soy perfecto. Ni el pastor, ni ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Somos hechos perfectos por la sangre de Jesucristo. Dios nos mira como perfectos por su sangre. Somos justificados por la sangre del Cordero derramado en la cruz. Pero aún no somos perfectos. Todos necesitamos de ese sacrificio en la cruz. Entonces el amor de Dios en esa cruz es tan amplio que no podemos ir afuera, no podemos estar afuera del amor de Dios. Ahora, querido hermano, el mensaje de la cruz es tan grande y quiero ir a Lucas capítulo 23. Y hay diferentes circunstancias. El amor de Dios es tan grande y el poder de Jesucristo es inentendible. Por ejemplo, en la misma cruz, en el capítulo 23 de Lucas, en el versículo 34, Jesús había sido lacerado, habían las espinas penetrado su cabeza aquí y sangraba y había sido lacerado en la espalda, se daban latigazos, porque así era el método romano de crucifixión, de flagelar y lacerar a las personas para que las personas no estén tanto tiempo vivos colgados en la cruz. Ese sacrificio que hizo Jesucristo tuvo 5 laceraciones o 5 daños en su cuerpo. Y fue por vos y por mí. En la Edad Media se tenía el convencimiento de que los judíos eran quienes habían crucificado a Jesucristo. Y por eso se hicieron las cruzadas. Y se trataba de convertir al cristianismo a los judíos a fuerza de espada o a fuerza de muerte, porque se pensaba que ellos habían crucificado a Jesucristo. Y sí, factualmente, verdaderamente, la decisión fue en Jerusalén. Pero Jesús estuvo en esa cruz por vos y por mí. Los que crucificamos a Jesucristo fuimos tú y yo. Nuestros pecados, por causa de nuestra salvación, Él tomó nuestro lugar. Jesucristo, hay un versículo en la palabra que dice que fue hecho pecado por nosotros. El mismo Dios, poder comprender a alguien que nunca mintió, que nunca tuvo un pensamiento impuro, que siempre fue santo. El hecho de entender es inexplicable cuando uno va a la palabra de Dios y dice, fue hecho pecado por nosotros. Eso significa que mi pecado, mi inmundicia, lo malo, lo más malo de mí y de vos,
en ese momento cayeron sobre el cuerpo de Jesucristo. Aquello que no puedes dejar, aquello que no puedes, que no te atreves ni siquiera a nombrar, eso cayó en ese instante sobre el cuerpo de Jesucristo. Porque la salvación solamente es por Él, es en esa cruz. Y el versículo 34, aún en esa condición, miren lo que dice el versículo 34 del capítulo 23 de Lucas, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El pueblo clamaba y gritaban y se burlaban y pedían que Jesús sea castigado y le decían: si eres Dios, bájate de la cruz. Yo tenía 10 años, 11 años, y le preguntaba yo a mi mamá, porque me llevaban, nosotros éramos católicos, y nos llevaban en la época de Pascua a ver la película de Jesús, y a mí me causaba mucho dolor ver cómo Jesucristo era crucificado en la cruz como niño, y le preguntaba a mi mamá, ¿por qué si era Dios no se bajó de la cruz y cacheteó a todos? Como niño, es injusto. Yo le decía, pero es injusto, una persona tan buena. Quiero que esta película tenga final feliz. Y tiene final feliz. Este es el final feliz, que vos y yo tengamos vida eterna, para gloria de Dios el Padre, que tengamos una puerta abierta en los cielos y que nadie puede cerrar, porque Él derramó la sangre por vos y por mí, por tu pecado y por el mío. Y no es porque soy bueno, no es por mis hechos, es por fe. Es la sangre de Jesucristo la que se derramó una vez y para siempre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hay algo. Está en el mismo capítulo 23 de Lucas. Dice la palabra de Dios, y no lo voy a leer, que habían 2 ladrones. Uno a la izquierda y el otro a la derecha de Jesús. Y ¿saben qué? A Jesús le habían hecho tanto daño, había sido tan cruel el proceso de crucificación de Jesucristo. Él había tenido que cargar la cruz, había sido lacerado, había sido flagelado por nuestro pecado, que solo estuvo 6 horas colgado en la cruz. Dice la palabra de Dios que desde que fue colgado en la cruz y fue clavado, el proceso de crucifixión, Jesucristo duró 6 horas en la cruz. Y fue un momento terrible en donde mi culpa y tu culpa fueron una vez y para siempre justificadas. Y dice la palabra de Dios que habían 2 ladrones, y esos 2 ladrones las primeras 3 horas le decían: dale vos que sos el Dios que sanaste a tanta gente, ¿por qué no te bajás de esa cruz? Y dice la palabra de Dios que blasfemaban y lo vituperaban al Señor Jesucristo y le decían, lo insultaban. Y como decimos hoy, lo cargaban y le decían cosas diciendo, ¿por qué no te salvás? Hasta que en un momento uno de los ladrones vio algo distinto en ese hombre que estaba en esa cruz. Vio algo distinto en sus ojos, vio algo distinto en la forma en que hablaba, sobre todo cuando escuchó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el ladrón le dijo al otro ladrón: pará,
Pará. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Nosotros estamos colgados de esta cruz porque hemos hecho lo malo, pero nada malo ha hecho este hombre. Y dice que el ladrón de la cruz, ese ladrón, está acá en el pasaje, dice el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Lo dice la palabra en el versículo 41. E inmediatamente le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, y cuando le habla a Jesús, le dice Señor, en el otro evangelio dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús inmediata? El versículo 43, ¿qué le dice? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Es lo mismo que hizo conmigo, es lo que hizo con vos. Es lo que quiere hacer con vos. Una vez y para siempre. Yo tenía pocos años de creyente y leía la palabra y decía, pero ¿cómo puede ser que el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Y estuvo muerto por 3 días pagando nuestras culpas y nuestros pecados. ¿Cómo es posible? Entonces un pastor, voy y le pregunto a un pastor y me dice, Daniel, ¿quién era Jesús? Dios. ¿Y Dios qué es? Omnipresente. Dios está en todos lados. Ese es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios que me salvó. Ese es el Dios que perdona tus pecados, que perdonó tus pecados. Ese es el Dios que te sana. Ese es el Dios que ha hecho posible tu salvación y la mía. Es un Dios que puede estar en todos lados a la vez, que escucha tu oración por tu nombre y que te conoce por tu nombre, que atiende tu necesidad por tu nombre, no importa dónde estés. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué salvación tan grande! Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el Cristo mío, el Cristo que se dio en la cruz por mí y por vos. Ese es en quien hemos confiado. Ese es el que transformó mi vida a los 15 años y es por quien hoy sigo caminando en los pies de Cristo, porque todos los días necesito de su salvación y vos también. Entonces, para ir finalizando, la pregunta es, ¿en qué cruz estás? En esta mañana, ¿a la derecha o a la izquierda? ¿Estás en la cruz que reconoce que necesita de Dios, que escucha el mensaje y la oferta de salvación por la cruz y cambia de dirección? ¿O estás en esa cruz que nada le importa y que sigue una eternidad sin Dios? ¿En qué cruz estás? La pregunta de esta mañana es, ¿quieres aceptar la salvación de Jesucristo? No importa si viniste por una enfermedad, no importa si viniste porque necesitas que Dios resuelva tu vida económica, familiar. No importa el motivo por el cual viniste hoy, pero si hoy no viniste por la salvación de Jesucristo, es lo primero que Jesús quiere darte. Quiere garantizarte una vida eterna a su lado. Que puedas irte de este lugar con este versículo que dice,
de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesucristo sabía que ese ladrón como él iba a morir ese día. Y saben qué maravilla el amor de Dios. Por eso es inentendible el amor de Dios. ¿Cuál fue la primera persona salvada y que tuvo vida eterna por la sangre de Jesucristo? ¿Cuál fue la primera persona? Un ladrón. Un ladrón. Un ladrón que estaba colgado en una cruz, que merecía estar ahí. Que insultó a Jesucristo, que se burló de Jesucristo, pero que después reconoció su pecado. Entonces, si ese ladrón fue el primer salvado, el amor de Dios me cubre. El amor de Dios te alcanza. El amor de Dios está disponible para ti y para mí, cada mañana, cada día. Y hay algo fundamental que hay veces no nos damos cuenta, pero quiero ponerle un último condimento a este mensaje de la cruz. ¿Saben qué? Me ha tocado estar en varias situaciones en donde las personas parten para la presencia de Dios. Y en el momento que partimos a la presencia de Dios, el aliento de vida es quitado de nosotros. Y por más que sanemos físicamente el cuerpo, el aliento de vida ya no está. El aliento de vida es quitado, porque no tenemos autoridad ni poder sobre el aliento de vida que da Dios sobre cada uno de nosotros. Pero miren lo que dice el versículo 46. El versículo 46 de Lucas, Jesús dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué significa esto? Que nadie pudo quitar el aliento de vida de Jesucristo porque Él era Dios, sino que Jesús entregó su espíritu por vos y por mí. No murió como vamos a morir nosotros. No murió como una persona normal. No vino nadie, no vino Carlos, no vino alguien y dijo: muere. No, por propia decisión, porque te amó a vos y porque me amó a mí, Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y porque te ama para siempre, a vos y a mí, Él entregó su espíritu, porque nadie tiene el poder ni la autoridad para quitarle la vida a Dios. Qué hermosa que es la palabra. ¿Se dan cuenta que cuando examinamos la palabra de Dios, cada vez entendemos que el amor de Dios es maravilloso? Entonces, la pregunta final en esta mañana es: vamos a ponernos en pie. No importa si sos miembro del coro o de la adoración, o tienes un ministerio en la iglesia, o tienes años de creyente. ¿Cuál es tu cruz? ¿Te has olvidado del sacrificio que hizo Jesús en la cruz? ¿Cuál es tu condición? Como hablaba el hermano Daniel, que decía: si vienes a la casa de Dios y no sientes su presencia, es porque el Espíritu Santo de Dios verdaderamente no mora en tu vida o no se manifiesta en tu vida. Pero todo arranca porque nos alejamos de esa cruz. Porque arrancamos la mañana, arrancamos cada día por nuestras propias fuerzas y no en las fuerzas que tiene que dar Jesucristo
mañana. ¿Cuán lejos estás de la cruz de Cristo? ¿Cuán lejos estás del perdón de Dios? En esta mañana, Dios te está llamando a que te arrodilles delante de la cruz de Cristo, de que clames nuevamente por su perdón. Y no vas a ser perfecto, pero sí vas a cambiar de dirección. Y lo que antes hacía, que volvía a ofender el sacrificio de Jesucristo en la cruz, no lo hagas más. Y si todavía no conoces y no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, que en esta mañana lo hagas. Porque el único camino a la salvación es Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día y fue el primero de muchos. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria a ti por el sacrificio que hiciste en esa cruz. Te damos toda la gloria y la honra y te pedimos, bendito Dios, humildemente que perdones nuestros pecados, porque una vez y para siempre derramaste tu sangre en esa cruz. Qué gran sacrificio has hecho, Dios, por mí y por todos mis hermanos, para que cada mañana vayamos a esa cruz y te pidamos perdón por nuestros pecados y pidamos que renueves tu Espíritu Santo sobre nosotros y nos guíes cada mañana a hacer tu voluntad. Padre del cielo, perdona nuestros pecados. Oh bendito Dios, qué hermoso una eternidad contigo. Padre del cielo, bendito Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria a ti y toda la alabanza. Y clamamos por todos aquellos que están en este lugar en esta mañana y que necesitan volver a la cruz. Espíritu Santo de Dios, convence de pecado y trae, bendito Dios, a aquellos que necesitan volver a la cruz. Tráelos, bendito Dios. Y que vuelvan a sus hogares plenos, llenos de la certeza de la salvación, que es por el amor y la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Y eso producirá sanidad, y eso producirá transformación, y eso producirá bendición, porque la obediencia trae bendición. Ayúdanos a obedecer a tu llamado. Ayúdanos, bendito Dios, a atender a tu llamado. En tu santo nombre, Jesucristo, vamos hoy a ti y te damos toda la gloria. Por tu sangre, Señor, y en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Y todo aquel que quiera venir aquí a entregar lo que tenga que entregarle a los pies de Jesucristo, que pueda venir. El pastor va a estar orando por todos aquellos que tengan necesidad. Queridos hermanos, Jesucristo ha hablado a la puerta de su corazón. Dios me los bendiga y los guarde siempre.